Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 14, que dice así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a orar pidiendo la iluminación del Señor para nuestro pastor. Padre, Señor, damos gracias, Señor, por esta vida, Señor, que tú nos otorgas. En este momento, Señor, te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Te pedimos que tú abras el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos por nuestro pastor, Señor. Sabemos que tú le has preparado, Señor. Sabemos que él trae palabra tuya, Señor. Palabra de aliento, Señor. Palabra de regaño, Señor, también la aceptamos, Señor, porque es palabra tuya, Señor. Los errores que cometemos y todas las injusticias que hacemos, Señor, y si es por medio de tu pastor, Señor, porque sabemos que es palabra tuya para poder corregir. Te pedimos, Señor, que tú ilumines y nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, para recibir esa palabra, Señor. Que caiga en nuestros corazones, Señor, y podamos corregir, Señor, lo que estamos mal. Por nuestro pastor, Señor, ilumínalo, Señor, bendice su familia, Señor. Bendiciones para cada uno de todos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, vamos a preparar nuestras mentes, nuestros corazones, que la palabra que escuchemos de parte de Dios en esta mañana pues sea de grande bendición para nuestras vidas y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Nuestro pastor. Damos graças a Deus por essa oportunidade que nos dá. En el tiempo de Jesús, el estanque de Betesda era un lugar muy concurrido, sobre todo por los enfermos que venían allí en busca de un milagro de sanidad. Hoy en día, no sé si ustedes pueden estar viendo algunas fotos que están siendo puestas. Esto es lo que queda del estanque de Betesda. Un hueco seco. Allí en el anterior parece que había un poquito de agua, pero es porque estancada de la lluvia que quedó allí. El estanque hoy ya dejó de ser una piscina, ya dejó de ser un lugar con agua para baños, como era en aquel entonces.
hoy es simplemente un hueco seco. El lugar no es nada. Está así allá en la ciudad de Jerusalén. Hace algunas semanas atrás hicimos alguna exposición de fotos de los caminos de la Reforma, ¿no? Wittenberg, Eisenach, Strasbourg, Zurich, fotos de lugares hermosos donde estuvieron los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, y es bien bonito. Y ahora, cuando me preparaba en eso, me he dado cuenta que, hablando con algunos hermanos sobre la posibilidad de viajar en el futuro, de ir a Jerusalén, y ahora yo veo, si llego a ir a Jerusalén, creo que quiero ir al estanque de Betesda. No porque tenga que sanarme de nada, gracias al Señor por eso. Y de verdad no pienso que allí tenga ningún poder sanador dentro de aquella estructura, sino como algo más que está en la Escritura, está allá y que me gustaría conocer. Pero lamentablemente, hasta el día de hoy, hay gente que busca esos lugares pensando que allí está la sanidad, que allí van a lograr sanar. Y mira, no estoy hablando solo de allá, de Jerusalén, del estanque de Betesda. Estoy hablando de muchos lugares en el mundo que la gente va buscando sanidad, pensando que si yo voy y le pido allí, en ese lugar exactamente, allí nosotros recibiremos la sanidad que necesitamos. Hay muchos lugares en todo el mundo que pueden llamarse lugares religiosos o santuarios. Lugares donde la gente acude para pedir por una bendición, por una sanidad. Pero mis hermanos, nosotros sabemos que el único que hace milagros y en cuya presencia nosotros ya nos encontramos es Jesús de Nazaret. Es el único que hace realmente milagros. Usted no tiene que ir a ninguna parte, porque el propio Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces ya no hay que ir a un lugar especial, ya no hay que esperar una oración de alguien especial. Lamentablemente en el pasado, no sé si todavía ocurre eso, de algunos predicadores que se hacen tan populares que el hecho de que ellos soplen a la persona se desmaya y se cae. El pañuelito mis hermanos, no es el pañuelito, no es el soplo, no es el predicador, no es nada de eso tiene poder. El que tiene poder es nuestro Señor Jesucristo. Y Él no depende de un lugar específico, ya que está con nosotros en todo lugar, en todo tiempo. Usted no tiene que ir a ninguna parte. Juan capítulo 14, verso 16, afirma que Él está entre nosotros. Está entre nosotros. Aquí, ahora mismo. Y es más, si usted tiene algún motivo especial, alguna petición especial delante del Señor, algún motivo tal vez de enfermedad incluso, póngalo delante del Señor y el Señor te dará la sanidad que usted necesita. Porque no soy yo, no es la predicación, es Cristo el que sana. Los enfermos allí en el estanque de Betesda iban esperando un momento, voy a usar la palabra mágico, especial o sublime, un momento en que nadie veía al ángel, sino ya apenas lo veían, ya saldrían corriendo al estanque. Simplemente veía el momento en que el agua se movía. Y era que el ángel había bajado y había movido el agua. Y el primero que se metiera al estanque se sanaría de cualquier
enfermedad que tenía. Eso es lo que leímos, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 4, donde dice, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, mis hermanos, alrededor del estanque había muchas personas esperando ese momento especial. Y como les digo, como no se veía el ángel, simplemente el agua empezaría a moverse. No quites el ojo del agua, porque por ahí se mueve y no te das cuenta. Así que todos los que estaban allí alrededor del estanque estaban concentrados en el agua, mirando el agua. El rato que empiece a moverse, me tiro. Las personas esperaban ese milagro, que el milagro les llegara. En realidad estaban esperando que el milagro llegara de mano de alguien, por medio de algo, y no buscaban en el hacedor de milagros. Es más, el gran hacedor de milagros, el que estuvo en el principio con Dios, al crear todo el universo, también estuvo en el estanque. Pasaba por allí. Muchos estaban enfermos y no lo vieron. Y no se dieron cuenta que allí estaba Jesús. Los enfermos que esperaban en la fuente podrían haber sido sanados juntos con el paralítico. Hubieran clamado a Jesús, pero seguramente estaban tan concentrados en el estanque que no vieron lo que pasaba a su alrededor. Y es más, posiblemente en el momento en que Jesús estaba hablando con el paralítico, y cuando le dijo, levanta, toma tu lecho y anda, seguro que alguno que se callara, que no estuviera charlando, ya que estaban concentrados en ver el agua cuando se moviera. En ocasiones nos concentramos tanto en las cosas que nos preocupan, que no nos damos cuenta que Jesucristo está al lado nuestro, queriendo ayudarnos a resolverlas. Y es más, cuando Cristo empieza a hablarnos, tal vez somos nosotros los que los hacemos callar, porque tenemos que concentrarnos en nuestro problema. Mientras los enfermos tenían su mirada sobre el agua de la fuente, Jesús pasó al lado de ellos y nadie se dio cuenta. Todos ellos tuvieron la oportunidad de ser sanados si hubieran reconocido a Jesús, pero no lo reconocieron. Estaban concentrados, enfocados en la fuente. Mis hermanos, no era la fuente la que sanaba. No era el ángel que sanaba. El mismo sanador estaba allí en aquel momento y nadie se dio cuenta. Es más, ni el propio paralítico se dio cuenta. La palabra del Señor dice que Jesús supo que aquel hombre llevaba allí 38 años. Ojo, no era de nacimiento paralítico. No dice que era paralítico de nacimiento. Es más, nos deja claro que este hombre en algún momento tuvo sus piernas, trabajó, fue una buena persona, pero que algo le pasó y se quedó paralítico. Y así se quedó por 38 años. Y Jesús se conmovió de escuchar que aquel hombre ya llevaba 38 años de aquella manera. Y por eso se acerca al paralítico.
Y por eso, porque se conmueve, porque su corazón bondadoso tiene misericordia, se acerca a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Jesús está pasando por entre nosotros. Y Él quiere hacer el milagro en tu vida. Porque corregir, arreglar o sanar lo que estamos pasando ahora, solo un milagro. Solo un milagro. Pero lo más hermoso es que Jesús tiene poder para hacer este milagro, mi hermana. Lo más hermoso que tenemos es que Jesús tiene poder para hacer este milagro que usted necesita. Jesús no tiene horario, no tiene calendario, no tiene fecha, porque Él está con nosotros en todo momento. Él escucha tu necesidad, aún aquella que clamas en silencio, que no te atreves a decirla en público, pues Dios la conoce y también la escucha. Él escucha y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres la solución para tu problema? ¿Quieres ser libre de la opresión o de la depresión? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener vida eterna? Eso es lo que el Señor está ofreciendo ahora. Todo lo que viene de Jesús a tu vida, considéralo un milagro. Lo único que tienes que decir es, sí, Señor Jesús, yo quiero que tú me ayudes y que me des paz. Sí, Señor, lo que tengo en mi corazón y que tal vez nadie más conoce, yo quiero que tú me ayudes y que me des paz. El Señor está al lado nuestro y quiere hacer el milagro en tu vida. Contéstale que sí. No vayamos a poner excusas. No vayamos a alargar la charla. Aquel paralítico había esperado ya mucho tiempo. Jesús vio a aquel hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Lo vio acostado y supo que llevaba tanto tiempo así. Y tan pronto supo, le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre posiblemente se quedó sorprendido de la pregunta, pero en lugar de contestar que sí, se puso a dar largas, a explicar a Jesús que su problema era el que no había nadie que lo ayudara a entrar en la fuente. Mis hermanos, escuché una reflexión también sobre esta parte, donde aquella persona dijo, en ocasiones nosotros, seres humanos, nos encantan que tengan compasión de nosotros. Y salimos diciendo nuestros problemas para que tengan compasión de nosotros. Ay, qué penita. Ay, qué lástima. Como que queremos dar lástima. Le cuenta ese predicador que una señora se le acercó, pastor, me diagnosticaron con cáncer, voy a morir. Y el pastor le contestó, mi hermana, yo no tengo cáncer y también voy a morir. Y es más, hay un montón de gente en la carretera hoy que tampoco tiene cáncer y que también van a morir. Así que la autocomiseración, la penita, ¿quieres ser sano? Ay, es que cuando mueven el agua, no hay nadie que me venga y que me agarre y que me lleve. Y cuando me llevan, ya otro se metió. O sea, en vez de contestar la pregunta de Jesús, empezó a dejar su script, ¿no? Su charla de costumbre. Lo que decía a todos seguramente, tengan pena de mí, porque nadie me lleva al estanque. ¿Será que nosotros estamos aquí para dar pena?
¿Será que nuestro problema está en nuestra vida para que otros tengan pena de nosotros? El Señor se acerca a nosotros y quiere hacer el milagro. Y te está preguntando, ¿quieres ser sano? Jesús le preguntó si quería ser sano, porque Jesús no va a hacer nada en contra de la voluntad de la persona. Por eso también te va a preguntar a ti si tú quieres ser sano, si tú quieres ser salvo. No te va a obligar, no te va a amarrar. ¿Se acuerdan del ciego en las puertas de Jericó? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús le llama al ciego que viene donde él, el ciego va y cuando está frente a Jesús, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Mira, mis hermanos. Mira si no es Jesús queriendo escuchar de uno la confianza de que Él puede sanar, de que Él puede salvar. Usted piensa que el ciego, mira, dame 5 pesos. A final de cuentas estaba pidiendo limosna, ¿no? Cuando se pone delante de Jesús y que Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Pudiera haber pedido 10, 15 pesos, quién sabe. Pero aquel ciego sabía con quién estaba hablando. Y aquel ciego sabía que aquel tenía poder para sanar. Que recobre la vista, Señor. Y el Señor ha dicho, no solamente te recobro la vista, sino que te doy la salvación, porque creíste. Este hombre ahora, mis hermanos, delante de Jesús, Jesús le está haciendo la pregunta, ¿quieres ser sano? Y viene una respuesta que no era la esperada. La esperada debería ser, sí, quiero ser sano. Y Jesús lo sanaría. Pero como empezó a dar vueltas, y como nuestro Dios es un Dios misericordioso, que hace el milagro a pesar de nuestros pecados, Jesús le dice que se levantara y le hizo el milagro. Mira, mis hermanos, ¿cuánto tiempo tiene usted esperando su milagro? ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando el milagro? Esperando que tu esposo o que tu esposa cambie. Esperando que los papeles de inmigración se resuelvan. Esperando por sanidad de un problema, de una enfermedad que la trae desde hace tanto. Esperando salir de las deudas. Esperando un mejor trabajo. Esperando que sus hijos se gradúen. Esperando conseguir una mejor posición en su trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando tu milagro? No te olvides que Dios está mirando tu vida. Y en la forma en que te conduzcas, en obediencia y en fidelidad, Él vendrá para hacerte el milagro. El hombre paralítico esperaba que Dios mandara un ángel. Y Dios mismo, en persona, vino a ayudarlo. El paralítico casi no tenía posibilidad de ser sanado, a menos que alguien le ayudara a entrar en el estanque. Las oportunidades de sanidad del paralítico eran casi nulas. Porque habían otros que estaban allí, que tenían las piernas buenas, y que apenas se dieran cuenta de que el agua se movió, correrían. Imagina si alguien tuviera un problema en los brazos, o en el pulmón, o si fuera ciego. Aún los ciegos ganarían al paralítico, porque aunque no veían, escuchaban de maravilla. Y el pobre paralítico tendría que arrastrarse hasta llegar al agua. El paralítico no podía levantarse, necesitaba que alguien lo cargase para entrar en el agua. Y hasta aquel momento nadie había hecho. El paralítico no conocía a Jesús, no sabía que el que le estaba preguntando si quería ser sano era más poderoso que el ángel del estanque.
Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde, no tengo quien me ayude. Cristo está entre nosotros ahora preguntando, ¿tú quieres tu milagro? No, Señor, es que eso de migración ahora con Trump quedó peor todavía la situación y empezamos a dar nuestra perorata, creo que así se llama, ¿verdad? Empezamos a dar nuestro speech y el Señor solo está preguntando, ¿quieres tu milagro? ¿Tú quieres tu milagro? Aprendamos a confiar en Jesús. Porque cuando Él se acerca, las cosas ocurren. Cuando Él toca, las cosas se transforman. Cuando Él desea, la sanidad se hace posible. No importa los diagnósticos que algún otro médico le haya dado. Las cosas ocurren. Hay personas que reconocen que tienen un problema, que tienen un vicio, pero no se acercan a Jesús porque no quieren dejar su vicio. Por eso la pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? Porque, ojo, hay un dibujito bien bonito en internet, que eso de buscando las tapas para los boletines, encontré, están dentro de la iglesia, un montón de gente ahí aguantando la puerta, y del lado de afuera está Jesús intentando entrar, y adentro están diciendo, no le abran, porque si Él entra, va a cambiar todo. Y allá están impidiendo a Jesús de entrar, porque si entra, va a cambiar todo. Y hay mucha gente que no quiere abrir su corazón, porque no quiere permitir que Dios lo cambie todo. Porque le gusta como está. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres realmente el milagro? Permita que Jesús haga la labor en tu vida. Finalmente, Jesús asocia la enfermedad de este hombre. Por eso fui muy claro en decir, este hombre no nació paralítico. Porque Jesús le deja claro que la enfermedad de él estaba relacionada con el pecado de él. Cuando estudiaba en Puerto Rico, Wade Eaton, un profesor de Antiguo Testamento, nos habló de la teología retributiva de Dios. O sea, Dios se relaciona con el pueblo de Israel de acuerdo con la manera que el pueblo se comportaba. Si en obediencia, venían bendiciones. Si en desobediencia, venía el castigo. Después que el enfermo es sanado, el enfermo va al templo. Y por primera vez, después de 38 años, él entra en el templo. Porque recuerden, ningún hombre con un defecto, con una parálisis, no podían entrar al templo. Porque para aquel entonces era muy asociado de que si tú estás así es porque estás en pecado. Y por eso no puede entrar al templo. Solo después de 38 años, este hombre ahora vuelve a entrar al templo. Y con certeza va a dar gracias a Dios por lo que pasó. Y en eso Jesús lo ve otra vez y le dice, has sido sanado de tu enfermedad, pero no peques más, no sea que te venga un mal peor. Con eso Jesús me está diciendo dos cosas. Primero, que la enfermedad del paralítico sí era por causa de su pecado.
En ocasiones nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros nos acerquemos a Dios buscando el perdón para nuestros pecados. La segunda cosa que nos dice es que si seguía en lo mismo, le iba peor. Que si seguía en lo mismo, le iba peor. Peor que 38 años arrastrándose en el piso. Pues sí, es lo que Jesús dice. Que si seguía en pecado, le iba peor. Dios quiere, mis hermanos, que una vez que venimos a Jesús, seamos serios, que no juguemos con su gracia, que nos acordemos que eso mismo que le dijo a aquel paralítico, se lo dijo también a aquella mujer adúltera. ¿Se acuerda? Vaya y no peques más. Dios te dice, mis hermanos, yo te sané, yo te saqué de ese vicio, yo te sané de esa enfermedad, yo te libré de la muerte. Ve y no peques más. Si estás haciendo algo que ante los ojos de Dios es pecado, yo te recomiendo que lo pares de inmediato. Arrepiéntate, pide perdón y reconcíliate con Él. Lo que Jesús te está diciendo es, seas agradecidos y que aprecies lo que Él ha hecho por ti. Que no tires al olvido, que no te apartes de su lado. Muchos vienen a la iglesia por un milagro y cuando lo reciben se van y ya no vuelven. Ellos fueron sanados, pero nunca fueron salvos. Lo que Cristo está ofreciendo ahora no es solamente sanación. Cristo quiere salvarte. Es la salvación lo que el Señor está ofreciendo. Si usted necesita un milagro, mi hermano, mi hermana, si usted está esperando un milagro, usted no necesita ir a un lugar específico. Usted necesita ir directo a aquel que hace milagros. Y se llama Jesucristo. Y para finalizar, voy a leer el texto de Hechos, capítulo 3, versículos 13 al 16, que dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe colocada en el corazón de esta persona le ha dado la total sanidad en presencia de todos vosotros. Hasta parecería que Pedro está hablando de ese paralítico de Betesda, que recibió la sanidad porque el autor de la vida se acercó hacia él y le hizo el milagro. Jesucristo quiere hacer el milagro también en cada uno de nosotros. Él está dispuesto. Pero la pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Usted quiere la sanidad? ¿Usted quiere realmente el perdón de su pecado? ¿Usted quiere realmente alejarse de todo lo que te distancia de la presencia del Señor? Ese es el tiempo de que te arrepientas, de que busques
del Señor y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestro corazón y vuestras mentes en Cristo Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, gracias por ofrecernos no solamente sanidad, sino más que todo, por la salvación que tú nos ofreces. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, aquello que hicimos que te lastimó y que nos puso como desobedientes delante de ti. Perdona, Señor, por aquello que nos llevó ahora a sufrir las consecuencias de nuestra falta. Por eso te pedimos perdón. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a actuar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros delante de ti y buscar siempre tu presencia en cada una de las cosas que hacemos. Derrama sobre nosotros, Señor, de tu sanidad. Sana a tu pueblo. Sálvanos, Señor. Danos el milagro que necesitamos. Y ayúdanos a servirte siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén.